Dio a luz sola en un sendero pedregoso hasta que un comanche silencioso pasó cabalgando y se quedó para siempre. Si te vas, parirás entre las piedras como una perra salvaje, rugió Roy Matz, su voz perdida en el polvo que levantaban los cascos de los caballos. Clarabelle no respondió. Sus labios agrietados solo dejaban escapar aliento caliente y polvo. Tenía 19 años, casi 8 meses de embarazo, las manos aún marcadas por los golpes de la noche anterior. La falda rota le colgaba de la cintura y cada paso entre la maleza seca le recordaba que estaba sola, completamente sola. El sol de mediodía quemaba sobre el desierto entre Nuevo México y Chihuahua. Las rocas rojas brillaban como brasas y la arena era una alfombra ardiente que abrazaba las suelas de sus botas rotas. No había nubes, ni sombra, solo garras de viento seco que lamían su piel como cuchillas. Clara apretó los dientes. Tenía que seguir. Tenía que alejarse lo suficiente de Roy, de sus hombres, de aquel infierno que una vez llamó marido. Su bebé merecía algo más que nacer entre gritos y humo de pólvora. Subió una ladera de piedras erosionadas, apoyándose con los brazos como podía. Su respiración era entrecortada, el corazón le martilleaba en el pecho, el sudor le emborronaba la vista, y entonces un pinchazo, uno, otro. Un espasmo en la parte baja del vientre la hizo tropezar. Cayó de rodillas con un gemido seco al pie de una gran roca agrietada por el tiempo. No, ahora no, susurró, mordiéndose los labios mientras el dolor se convertía en una ola. La contracción golpeó como un látigo. Clara se aferró al suelo, jadeando, la cara hundida en el polvo rojo. Su cuerpo sabía lo que venía, aunque su mente suplicara un poco más de tiempo. Se acomodó como pudo, apoyando la espalda contra la roca. Se levantó la falda, dejando que la naturaleza se abriera paso entre su carne desgarrada. No había agua, ni fuego, ni nadie. Solo el desierto, solo ella y sus gritos. Gritó 1, 2, 3 veces, hasta que la garganta le sangró. La sangre corría por sus muslos, calor, miedo, esfuerzo. Todo su cuerpo temblaba y entonces, el bebé, el pequeño ser se deslizó entre sus piernas, tibio, suave, cubierto de un fluido espeso y rojizo. Clara lo levantó con manos temblorosas, como si temiera romperlo. El sol le golpeaba la espalda. El viento no aplaudió. El silencio era sepulcral. Pero el niño no lloraba. «Vamos», jadeó Clara, las lágrimas mezclándose con el polvo. «Vamos, cariño, por favor». Lo frotó. Le sopló en la boca. Le dio palmaditas suaves. Nada. La piel del bebé tenía un tinte azulado, la boca ligeramente abierta, los ojos cerrados. Clara empezó a sollozar. Su cuerpo flaqueaba, el mundo giraba, los brazos le fallaban, el sudor le nublaba la vista. Y entonces, cuando el sol comenzaba a bajar tiñendo las rocas de un rojo más profundo, apareció una figura al borde del sendero. Un jinete, su silueta recortada contra la luz. El caballo era oscuro, casi del color de la piedra. El jinete llevaba el pelo en una larga trenza por la espalda. Sin sombrero, solo una mirada dura como el propio silencio. Clara no lo vio al principio, solo sintió una sombra sobre su rostro. Abrió apenas los ojos y allí estaba. Nasoba, guerrero comanche desterrado, hombre sin tribu, sin hogar, sin voz en el mundo. Desmontó sin prisa, no dijo una sola palabra. Se agachó, miró a la mujer cubierta de sangre, al niño inmóvil. Su mirada no juzgaba, solo tenía certeza. Sacó una manta de la silla, envolvió al bebé, luego vertió gotas de agua de una cantimplora oxidada sobre el rostro del pequeño. Presionó suavemente el diminuto pecho con la palma de la mano, con el ritmo de quien ha visto nacer y morir más veces de las que quisiera. «Ajayu», susurró en comanche, apenas audible, como si nombrar al alma bastara. El bebé tosió y luego lloró. Clara abrió del todo los ojos. Lágrimas nuevas, distintas, inundaron su rostro. No entendía quién era aquel hombre ni por qué había aparecido, pero en ese instante no importaba. El llanto del niño llenó el desierto como un canto sagrado y Nasoba, sin una palabra, se sentó junto a la roca. El sol cayó tras las colinas, pero Clarabelle ya no estaba sola. El sol ya se había escurrido tras las cumbres del oeste, dejando un resplandor morado que se desvanecía en el cielo. La temperatura bajó rápido. El calor cruel del día dio paso al filo invisible del frío nocturno. Nasoba no dijo nada. Se movía con la precisión silenciosa de quien ha vivido toda la vida entre viento y piedra. Desató una cuerda de cuero de la silla,
Luego extendió una manta más gruesa entre dos ramas secas, formando una especie de refugio contra el viento. No era una tienda, pero era un gesto, un escudo, una frontera entre los elementos y la vida que acababa de nacer. Con movimientos lentos recogió hierba seca que crecía al pie de las rocas, la amontonó con ramas finas y golpeó una chispa con dos piedras negras. El pequeño fuego crepitó, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los tres. Luego se quitó la chaqueta de cuero curtido, la dobló con cuidado y, sin rozar a la mujer, envolvió al bebé en ella. Sus dedos apenas rozaron la tela. Ni palabras, ni miradas buscadas, solo acción. De una bolsa en la silla sacó un pequeño recipiente metálico oxidado, lo llenó de agua de su cantimplora y lo puso al fuego. El vapor subió lento. Lo dejó enfriar un poco antes de mojar un trozo de tela y limpiar con suavidad la frente del recién nacido, sus deditos manchados de nacimiento. Clara lo observaba con los ojos entrecerrados. El agotamiento la arrastraba hacia la inconsciencia, pero el instinto de madre la mantenía despierta. Con voz temblorosa, apenas un susurro, preguntó: «¿Qué vas a quitarme?». Nasova levantó los ojos hacia los suyos. Su expresión no cambió. Su rostro era piedra, sus pupilas oscuras, profundas como pozos de sombra. No respondió, pero tras unos segundos de silencio absoluto se echó un poco hacia atrás, respetando el espacio entre ella y su hijo. Clara, al borde del colapso, entendió más de ese gesto que de 1000 promesas. No era una amenaza. Respiró más tranquila. Cuando el bebé estuvo envuelto dormido, Nasova se levantó. De su bolsa sacó un pequeño objeto y lo dejó cerca de la mano de Clara, sin tocarla. Era una piedra ovalada, lisa, con vetas verdes y rojas, un turquesa tosco, pulido por el tiempo y el río. Era un símbolo, una señal. «Estoy aquí. No me iré». Nasova se sentó a unos pasos, al borde de la luz del fuego, espalda recta, manos sobre las rodillas, como una estatua de silencio tallada por la noche. Clara intentó mantenerse despierta, pero el agotamiento venció. Su cuerpo aún sangraba y la fiebre se colaba como un animal entre sus huesos. Horas después, en plena noche, un chasquido la despertó. Se incorporó despacio, con dolor, y miró alrededor. El fuego aún ardía, más débil, y allí estaba él, Nasova, sentado en la misma posición, los ojos fijos en las llamas. No dormía, no parpadeaba, no miraba a Clara, pero tampoco miraba lejos. Velaba el fuego, velaba la noche. El bebé dormía en su regazo, envuelto en la chaqueta. La cabecita del niño descansaba sobre el brazo de Guerrero, un leve ronquido perdido en el silencio del desierto. Clara los observó. Sintió que algo profundo y antiguo se tejía en ese instante. Una palabra no dicha, una promesa que no necesitaba voz. Nasova no la había tocado, no había ofrecido palabras ni protección declarada, pero su presencia, despierta, inmóvil, era más elocuente que cualquier oración. Clara volvió a apoyar la cabeza contra la roca, contemplando el perfil de aquel hombre solitario, aquel comanche que no había pedido permiso para entrar en su historia ni intentado reescribirla. Simplemente estaba. Y para ella, eso ya era todo. La mañana llegó sin aspavientos. El sol se alzó lento, cálido pero implacable. La tierra seguía seca, el aire espeso de polvo antiguo. Clara abrió los ojos con dificultad. Todo su cuerpo dolía como si la hubieran partido y vuelto a armar, pero estaba viva. Y su bebé, su pequeño milagro sin nombre, respiraba a su lado, aún envuelto en la chaqueta del hombre. Nasova estaba allí, sentado al borde de la sombra, vigilando. No había dormido. Cuando los ojos de Clara se encontraron con los suyos, él inclinó apenas la cabeza. Luego se puso en pie, ajustó las correas de su caballo y desapareció entre las rocas. No dejó palabras, pero dejó algo más, una pequeña flor de cactus, roja, aún con gotas de rocío en los pétalos. Clara la encontró sobre una piedra junto al fuego apagado. La tomó con dedos temblorosos. No entendía por qué, pero la flor la hizo sonreír. Así transcurrieron los días. Nasova regresaba cada atardecer en silencio, trayendo comida sencilla, un puñado de raíces, semillas tostadas o simplemente agua limpia. Siempre traía algo pequeño, casi invisible, una piedra en forma de corazón, una concha blanca, una ramita retorcida en espiral. Nunca se las entregaba. Las dejaba cerca y se sentaba a una distancia respetuosa, sin invadir su espacio. Clara empezó a guardarlas en su bolsillo, primero por cortesía, luego por costumbre, más tarde, sin admitirlo, por cariño.
El niño crecía despacio, tranquilo. Su llanto ya no era débil. El color volvió a su piel y en sus ojos ardía una chispa que Clara nunca había visto en nadie. Durante las horas más calurosas, cuando Nasova estaba ausente, Clara pensaba en Roy en los primeros meses, las promesas, la voz dulce, las manos suaves que pronto se convirtieron en puños. Pensaba en cómo una mujer puede dejarse engañar cuando tiene hambre de amor y nadie le enseñó a reconocerlo. Y entonces lloraba, no de tristeza, sino de alivio, de saber que seguía entera a pesar de todo, de comprender que aún tenía un corazón que latía y brazos que podían abrazar. Al tercer atardecer, el dolor la golpeó de nuevo. Un pinchazo agudo desde el útero hasta la columna. Apenas podía moverse. El bebé lloraba y ella no lograba incorporarse. El sudor le cubría la cara. Temblaba, no de miedo, sino de debilidad. Nasova llegó justo cuando el sol empezaba a bajar. Vio su estado. Dejó caer todo y corrió hacia ella. No preguntó, no dudó. Sacó de su bolsa un atado de hojas. Preparó una infusión pequeña en su vieja taza de metal, la calentó al fuego y la acercó al cuerpo jadeante de Clara. Cubrió sus piernas con una manta, acercó el fuego y se sentó a su lado, sin tocarla. Pasaron horas. Clara perdió la noción del tiempo. En un momento intentó levantarse. El mundo giró. No puedo, murmuró, sin saber si la oía. Nasova extendió la mano. Clara la miró, dudó. Luego, como quien suelta el último miedo, puso su palma en la de él. Su mano era áspera, callosa por la tierra y el acero, pero no era fría y no temblaba. La sostuvo firme, respetuosa, con algo más, con paciencia. Clara se incorporó despacio con su ayuda. El dolor no se fue, pero su sombra se hizo más ligera. Permanecieron así unos segundos, unidos solo por esa mano y por el silencio. En ese momento comprendió. Nasova no estaba allí por deber ni por lástima. Estaba porque había elegido estarlo. Y en aquel inmenso desierto, eso valía más que cualquier palabra. El viento del este trajo ese día algo más que polvo. Nasova lo sintió antes de verlo. Los pájaros dejaron de cantar. El aire, siempre seco pero libre, se tensó como la cuerda de un arco a punto de romperse. Los caballos, ocultos entre las rocas, relincharon brevemente y luego silencio. Clara lavaba ropa junto al arroyo. El bebé dormía en una cesta improvisada. Nasova subió a una roca y vio 3 siluetas a caballo en la lejanía. Una era conocida, Roy Matt, reconocible por la forma arrogante de sostener las riendas. A su lado, 2 hombres armados con sombreros de ala baja y la mirada vacía de los pistoleros a sueldo. Roy gritó antes de frenar. Clara, no olvides de quién eres. Ven aquí ahora mismo. Clara se puso en pie, pálida. Su cuerpo tembló, no de miedo al hombre, sino por la amenaza a su libertad. El bebé, ajeno a todo, dormía plácidamente. Nasova bajó de la roca sin lanza ni arco, solo con su cuerpo. Se plantó frente al fuego apagado, entre Roy y la entrada del refugio. Los hombres detuvieron los caballos a unos metros. ¿Qué demonios es este salvaje? Gruñó Roy. Aparta, piel roja, o te hago un agujero nuevo. Nasova no se movió. Clara salió corriendo y se puso delante de Nasova. —¡Basta! —gritó. —No soy tuya. Nunca lo fui, y menos ahora. Roy desmontó. —Cállate, estúpida. Ven aquí. Eres mi esposa. Uno de los hombres levantó el rifle. Un disparo retumbó entre las rocas. Clara cerró los ojos esperando lo peor, pero el golpe nunca llegó. Nasova la empujó a un lado con su cuerpo, cubriéndola. Cayó de rodillas, la sangre brotando de su hombro. Clara gritó. Roy retrocedió, sorprendido. No se defendió siquiera. Nasova, con un brazo colgando inerte, permaneció erguido, su rostro sin cambiar, sus ojos fijos en Roy, no con odio, sino con resolución. El segundo hombre bajó el arma, miró a Roy. Esto ya no es un trabajo. Yo no disparo a un hombre desarmado que está junto a un bebé. Roy masculló algo, pero sabía que había perdido el control. Montó de nuevo, escupió al suelo y dio la orden de marcharse. Esto no ha terminado, gritó antes de desaparecer en el polvo. Clara cayó de rodillas junto a Nasova. Sus manos temblaban mientras arrancaba una tira de manta y la presionaba contra la herida. No hables, susurró. No digas nada. Déjame hacer. Él no podría hablar aunque quisiera, pero no lo habría hecho. Lo ayudó a caminar hasta el refugio de piedra, lo sentó con suavidad, limpió la herida con agua fresca,
Hizo una pasta con las hierbas que él mismo le había enseñado a usar. La aplicó con dedos firmes, sin lágrimas. No había tiempo para lágrimas. Cuando la herida estuvo vendada, Clara se sentó a su lado. Su hijo lloró pidiendo calor. Lo alzó al pecho y luego miró a Nasova. «Hoy no solo me salvaste a mí», dijo, haciendo una pausa. «Me mostraste que se puede vivir sin miedo». Él cerró los ojos y, por primera vez, el dolor pareció más leve, porque ya no estaba solo, porque alguien lo sostenía al fin. La herida de Nasova tardó días en cerrarse. La fiebre llegó en oleadas como el viento del desierto, seca, impredecible, implacable. A veces el sudor le empapaba la frente y sus labios murmuraban palabras antiguas, oraciones o recuerdos que regresaban entre la niebla del dolor. Clara no las entendía, pero no importaba. Lo cuidaba en silencio, con una devoción nacida no del deber sino de algo más hondo, la certeza de que él había puesto su cuerpo entre ella y la muerte sin pedir nada a cambio. Cada mañana hervía agua en la taza de metal, mojaba trapos limpios que había lavado con jabón de raíz y comenzaba el ritual: retirar con cuidado la venda, limpiar, aplicar hojas de salvia y polvo de raíz seca a la herida. Era un trabajo meticuloso, nunca apresurado. Cada gesto decía: «Te cuido porque lo mereces». Cuando tiritaba, le sostenía la frente con la palma cálida. Cuando murmuraba en su lengua, ella respondía con una palabra que no necesitaba traducción: «Aquí estoy». No sabía si la oía. Tal vez la fiebre lo llevaba muy lejos. Pero hablaba igual, no para ser escuchada, sino para no olvidar que aún estaba viva. Por las noches, mientras el bebé dormía en su regazo, le contaba historias, no cuentos de hadas, sino pedazos de su vida, como si decirlos pudiera dejarlos atrás. Vivíamos en una casita blanca. Empezó una noche, con ventanas de madera que siempre crujían con el viento. Mi madre tejía junto al fuego. Mi padre dejó de hablar cuando ella murió. Solo se levantaba a trabajar y luego se sentaba a mirar por la ventana como si esperara que volviera. Sus dedos acariciaban el pelo del bebé sin mirar a Nasova, que yacía con los ojos cerrados. A los 13 años alguien me pegó por primera vez, continuó. No fue Roy, fue el hijo del tendero. Me empujó porque dije que no. Caí contra un barril y nadie dijo nada, ni siquiera yo. Hizo una pausa. El fuego crepitaba suavemente. Roy vino después. Me trajo flores silvestres. Me dijo que yo era diferente. Me hizo sentir vista, hasta que dejé de serlo. Me casé con él pensando que eso era amor, que amor era que alguien te eligiera, que si dolía era porque valía la pena. Miró las llamas, los ojos húmedos pero sin lágrimas. La primera vez que me pegó fue porque hablé durante la cena. La segunda porque lloré. La tercera, ya no había motivo. El bebé se movió contra su pecho. Lo acomodó con suavidad, como si todo lo demás pudiera esperar. Me habría muerto si no fuera por él, murmuró, mirando a Nasova. Esa misma noche, sin aviso, Nasova se incorporó. Cojeando, salió lenta pero decididamente del refugio. Clara lo observó sin detenerlo. Lo vio acercarse a una gran piedra plana como una página en blanco. Se sentó frente a ella, sacó su cuchillo y empezó a tallar. Durante horas trabajó en silencio bajo un cielo lleno de estrellas que parecían contener todo el desierto. Su figura apenas se movía, pero Clara sabía que con cada golpe decía más que las palabras. A la mañana siguiente se acercó. La piedra aún estaba fría al tacto y en ella había 3 figuras. Una mano grande abierta, otra más pequeña entrelazada con sus dedos y un bulto redondo, claramente un bebé. Sin letras, sin nombres, pero contaba toda su historia. Clara pasó los dedos por las líneas. No dijo nada, no hacía falta. Esa tarde, mientras el sol se escondía entre las rocas, Clara lloró, no de pena, sino de alivio. Lloró porque por primera vez en su vida alguien había escuchado de verdad con el alma y había respondido, no con juicio ni lástima, sino con un tallado en piedra que ni el viento podría borrar. La fiebre cedió. Nasova abrió los ojos en plena noche. Clara dormía a su lado, el niño entre ellos respirando el ritmo tranquilo de quien aún no conoce miedo. Giró la cabeza despacio. Clara también abrió los ojos. No hablaron, solo se miraron. Clara tomó su mano sana y la apretó fuerte. «Si decides irte», dijo suavemente, «no te detendré». Bajó la mirada, la voz apenas un susurro. «Pero este niño necesita un padre. Y tú, eres el único hombre que nunca me rompió». La noche no dio respuesta, pero el silencio se llenó de algo nuevo, un comienzo. El amanecer llegó seco y sereno,
como si hasta el viento hubiera decidido callar. Clara despertó con el llanto suave de su hijo y el olor a humo del fuego que Nasova encendía al otro lado del refugio. Habían vivido así semanas, sin promesas, sin preguntas, solo compartiendo sol, sombra y la tierra entre las piedras. Habían construido su refugio donde las rocas formaban una pequeña curva que los protegía del viento del este. Nasova había recogido ramas de mezquite, barro del arroyo seco, troncos fuertes. Clara ayudó a tejer las paredes y a rellenar las grietas con mantas. El suelo seguía siendo polvo, pero ya no era extraño, era suyo. Cada mañana Nasova se iba antes de que el sol se alzara del todo. Regresaba con algo: carne seca, raíces, un conejo o simplemente su silencio envuelto en una mirada. Clara cuidaba al niño, cosía con lo que tenían y empezó a plantar hierbas junto a la entrada. No hablaban mucho, pero cada gesto era una conversación. Él le enseñó a leer la tierra, cómo saber cuando un cactus guardaba agua, cuando había pasado una serpiente hace poco, qué hoja bajaba la fiebre, qué piedra era mejor para moler. Le mostró todo sin palabras, dibujando en la tierra con un palo, señalando con los ojos. Una tarde, al encontrar una grieta húmeda entre las rocas, Nasova la llamó con un suave silbido. Ella se acercó, metió un dedo en la grieta y se lo mostró. Barro. Agua, dijo. Agua, repitió Clara. Nasova sintió, satisfecho, y le entregó una pequeña bolsa de cuero con polvo gris. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Él dibujó una hoja en el aire, luego el gesto de frotar. Para la piel y para el alma. Ella no preguntó más. Guardó la bolsa como un secreto. Por las noches el niño dormía envuelto en pieles. Nasova solía sentarse tallando madera con su cuchillo o simplemente mirando el fuego. Clara cosía o simplemente lo miraba a él. No había declaraciones de amor, ni caricias robadas, pero cada vez que se levantaba siempre acomodaba su hombro con una ternura tan natural que no necesitaba explicación. Un día, mientras Clara recogía ramas secas, pasó por el sendero un viejo viajero blanco de barba gris y botas gastadas. Llevaba una mula que tiraba de un carrito con sal y frijoles. Se detuvo al verlos. «Buen lugar», dijo, mirando el refugio. «Difícil de llegar, pero tranquilo para quedarse». Miró a Clara, luego a Nasova que afilaba tranquilamente su cuchillo. «¿Están casados?». Clara abrazó al bebé dormido contra su pecho. Calló un momento y luego levantó los ojos. «No», dijo. «Sin papeles, sin iglesia. Pero cada mañana despierto aquí y me quedo, no porque deba, sino porque quiero». El viejo sonrió. «Entonces están más casados que la mayoría de los que conozco», dijo, y siguió su camino. Esa noche Nasova dejó algo sobre la manta de Clara, una piedra negra lisa con una espiral tallada en el centro. Ella la tomó, la observó a la luz del fuego, no preguntó y la guardó con las demás. La flor seca, el diente de coyote, la concha rosa. No eran regalos, eran señales, pequeñas formas de decir, estoy aquí, sin decirlo. Y para Clara, eso era más que suficiente. Llegó la segunda luna de sangre sin aviso, pero no sin peso. El cielo se tiñó de un rojo ancestral, como si la tierra recordara lo que los hombres habían olvidado. En el claro entre las rocas, Clara vio a su hijo dar sus primeros pasos vacilantes entre cactus bajos y piedras calientes. Nasova estaba a su lado con su habitual paciencia silenciosa, las manos listas cada vez que el niño se tambaleaba. Había pasado un año desde que Clara dio a luz sola bajo un cielo despiadado. Un año desde que aquel guerrero comanche desterrado, expulsado de su pueblo por negarse a obedecer órdenes, apareció sin palabras pero con una presencia más fuerte que cualquier voz. Esa noche, con el niño dormido envuelto en pieles, Clara sintió que el viento la llamaba. Salió del refugio de madera que habían construido juntos, ahora adornado con ramas secas, piedras pintadas y detalles de ambos mundos. Nasova ya la esperaba junto a la roca donde meses atrás había tallado sus manos. Sostenía algo, un collar de cuentas de hueso pequeñas alternadas con piedras blancas. Se lo tendió solemne, en silencio. Clara lo tomó con cuidado. Le temblaban los dedos. Sabía lo que significaba. Nasova le había explicado con gestos y dibujos que esa combinación no era un simple adorno. Las cuentas de hueso simbolizaban a los elegidos por la vida, no por la guerra. Las piedras blancas eran para quienes encontraban hogar en el corazón de otro. ¿Es para mí?, preguntó, aunque ya lo sabía. Nasova asintió. Clara dio un paso adelante. Sus miradas se encontraron bajo la luna de sangre. Él tomó un cordón de cuero suave,
Se lo ató en su propia muñeca y luego le tendió otro. Clara ofreció la suya. Él lo enrolló con suavidad, dejando espacio entre el nudo y la piel. No intercambiaron votos, ni palabras eternas, ni nombres de dioses. Solo ese gesto. Dos muñecas unidas por cuero ante la piedra que guardaba sus huellas. Nasova alzó el rostro. Clara hizo lo mismo. Sus frentes se tocaron y ambos cerraron los ojos. El silencio fue absoluto, como si hasta los grillos supieran que algo sagrado ocurría. Entonces sopló el viento, suave, cálido, trayendo aroma de hierbas secas y la promesa de una noche sin miedo. Cuando se separaron, Clara no lloró. No era noche de lágrimas, era noche de raíces, de quedarse. Nasova la giró hacia él. Sus ojos oscuros brillaban en la luz roja. Ella sonrió y susurró, casi solo para él. No sé si esto es matrimonio. No sé si alguna vez lo será. Pero eres el primer hombre que me dejó elegir. Nasova no respondió. No necesitaba hacerlo. Tomó su mano y juntos regresaron al refugio donde dormía su hijo, donde la luna derramaba su sangre ancestral sobre la tierra como testigo de un amor que nunca necesitó proclamarse, solo vivirse. El sol apenas comenzaba a calentar las piedras cuando Clara sostuvo la tabla de madera que Nasova le había dado semanas atrás. Solo había trazado las primeras líneas y el aire aún conservaba un frescor leve. Con un cuchillo de hueso, lenta pero segura, empezó a tallar un nombre que llevaba en la punta de los sueños. No era cuestión de ley ni de linaje, era la verdad de lo que tenían. Cactus Bel Nasova, susurró mientras la punta de hueso grababa cada letra con ternura. En el fondo del refugio su hijo dormía tranquilo, acunado en una manta tejida con flores del desierto y símbolos comanches. Había nacido entre rocas, sin techo ni agua, sostenido solo por su madre y el guerrero silencioso que eligió quedarse. Ahora su risa suave rompía la quietud del desierto. Caminaba descalzo entre espinas y ya conocía nombres de plantas más extrañas que la mayoría de los adultos que cruzaban aquellas tierras. Con los meses, los rumores corrieron entre viajeros y comerciantes. Dicen que una pareja vive entre las piedras junto al cañón que pocos se atreven a visitar. El hombre no habla, pero sus ojos te leen el alma. La mujer tiene el pelo rojo y una mirada valiente como el viento que nunca se rinde. Y el niño, su risa es limpia como agua de manantial. Nació con tierra bajo las uñas y ya lleva hambre de vida en la mochila. Nadie se atrevía a molestarlos. Quienes pasaban lo hacían en silencio. Aquella familia llevaba una aura de paz tan fuerte que hasta el viento la respetaba. Era como si el desierto hubiera reclamado su propio mito y declarado un santuario. Esa mañana Nasova regresó con raíces frescas y piedras lisas que Clara usaba para enseñarle a su hijo a contar. Se detuvo ante el pequeño poste altar que habían levantado, donde colgaba la tabla con su nombre como señal de pertenencia. Clara levantó la vista y lo vio acercarse despacio. Se detuvo, deslizó la mano por su hombro en una caricia apenas perceptible, sin palabra, puso la palma sobre su vientre. No hacía falta explicación. Clara se volvió hacia él, entrelazó firmemente sus dedos con los suyos y dejó que el gesto lo dijera todo. Cerró los ojos un instante, solo para sentir su calor. Sí, murmuró suavemente. Viene otro. Nasova no mostró sorpresa, solo asintió lento, confirmando lo que su corazón ya sabía desde hacía tiempo. Clara apoyó la cabeza en su pecho, escuchó el ritmo constante de su respiración, un latido firme, fuerte, que nunca cambiaba, y acariciando su hombro dijo, «No necesito papeles, ni testigos, ni iglesia. Solo necesitaba a alguien que se quedara cuando todos los demás se fueron». Nasova bajó la mirada y, sin palabras, deslizó lentamente los dedos por su pelo con gratitud. Se levantó el viento, susurrando entre rocas y hierbas secas, trayendo aroma de cactus y humo que perduraba. En ese instante todo tenía sentido. Dentro del refugio su hijo balbuceaba en su propio idioma, como si ya supiera lo que pasaba. Que su familia crecía y que nunca más estarían solos. Esa noche, junto al fuego que crepitaba en el centro de su refugio, Clara tomó un trozo de carbón y lo apretó contra una roca lisa. Con trazos lentos dibujó un cactus florecido, dos manos entrelazadas y un círculo que los unía, la imagen misma de su hogar. Luego, con letras firmes y sencillas, grabó su mensaje. El amor no necesita palabras, solo a alguien que se quede. Nasova la observó desde el otro lado del fuego. No preguntó qué había escrito. No necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo. Lo entendía, lo sentía, lo aceptaba. No necesitaba nada más. Si esta historia te llegó al corazón,
Si alguna vez creíste que el amor verdadero no necesita promesas ni palabras, solo la presencia constante de alguien que elige quedarse, entonces este canal es para ti. Romances de Frontera es un hogar para relatos que florecen entre cactus, polvo y silencio, donde las miradas hablan más que los discursos y cada elección de quedarse vale más que 1000 papeles firmados. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos cada semana con nuevas historias de amor en el viejo oeste. Porque aquí no solo contamos cuentos, damos vida a recuerdos que nunca deberían olvidarse. Y recuerda, el desierto no perdona nada, pero el amor lo transforma todo.